Hola, muy buen día. Les habla Carlos Alfonso Willes Barrera. Soy médico endocrinólogo de adultos. Hola, buen día para todos. Quiero que en el día de hoy revisemos el tema de hipertensión de origen endocrino, haciendo énfasis central en el hiperaldosteronismo primario. Les habla Carlos Alfonso Willes Barrera. Soy médico internista y endocrinólogo y docente de la sección de endocrino de la Universidad de Antioquia. De todos los pacientes que tienen hipertensión arterial, sabemos que hay un pequeño grupo que podrían ser de origen endocrino. Sin embargo, y con la realización de las pruebas diagnósticas que tenemos hoy en día, cada vez creemos que ese grupo no es tan pequeño como se mencionaba antes. Pacientes que tengan hipertensión estando jóvenes o fuera de la etapa esperada, me dice a mí que hay que considerar una causa secundaria y la renovascular por mucho va por delante de las otras. Sin embargo, dentro de las causas de hipertensión secundaria, las de origen endocrino y específicamente el hiperaldosteronismo primario es una muy, pero muy importante. Vamos a ver ahora que en la glándula suprarrenal podría verse efecto del exceso de mineralocorticoides, de glucocorticoides o de catecolaminas y potencialmente todas estas pueden llevar a hipertensión arterial curable, que tal vez es una de las palabras que pocas veces utilizamos dentro de la medicina interna porque son tratables, controlables, más no tan bonito como es curable desde el punto de vista endocrino. También sabemos que hay otras causas que pueden producir hipertensión, no solamente de origen suprarrenal, como está asociado el paciente con acromegalia, con obesidad, con hipotiroidismo, que sería más elevación de la cifra diastólica, o con hipertiroidismo más de la cifra sistólica. Hagamos un poquito más de repaso con respecto a lo que sucede en la glándula suprarrenal. Ustedes saben que está dividida en corteza y en médula. En la corteza vamos a tener la producción en la capa glomerular de la aldosterona, en la capa fascicular del cortisol y en la capa reticular de los esteroides sexuales, específicamente estoy hablando de la dehidroepiandosterona sulfato. Por parte de la médula se producen las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina. De aquí lo que yo quiero destacar es que si ustedes miran qué tan frecuentes son estas entidades, la presencia del exceso de catecolaminas, que se traduce como lo que diríamos feocromocitoma, son 10 casos por millón de habitantes. La presencia del exceso de cortisol, que es lo que daría un síndrome de Cushing, 40 por millón de habitantes. Y en cambio, miren ustedes cómo la aldosterona podría llegar a ser tan frecuente como el 10%, uno de cada 10 pacientes con hipertensión arterial en un estadio 2 a 3 podrían tener un hiperaldosteronismo. Por tanto, si hacemos cuenticas, fíjense que si supusiéramos que la hipertensión arterial en nuestra población tuviera una prevalencia del 10%, y que si la prevalencia del hiperaldosteronismo fuera el 10% de los hipertensos de estadios 2 o 3, o sea que fuera si hiciéramos el caso, por ejemplo, más bajito, el 1% del 1%, diríamos que para Colombia estaríamos hablando de cerca de 4.000 casos de diagnóstico de hiperaldosteronismo. Pero si realmente tomáramos el 10%, diríamos que podrían ser 40.000 casos de hiperaldosteronismo primario. Por tanto, el reto es que todos nosotros, como médicos generales, internistas, endocrinólogos, estemos supremamente atentos a hacer el diagnóstico temprano y especialmente usted, como una persona que se está formando para atender nuestra población general, en primera instancia, en el programa de hipertensión arterial, debemos estar supremamente conocedores y atentos a que existe el hiperaldosteronismo primario. Ahora, ¿en qué consiste esto? La parte fisiopatológica es relativamente muy fácil de entender. La aldosterona se va a incrementar en su producción y esto va a activar el receptor mineralocorticoide. La función central va a ser retener sodio y va a eliminar potasio. Entonces, el paciente que tiene hiperaldosteronismo primario va a retener sodio, va a eliminar potasio. Al retener este sodio, ¿qué va a suceder? Que se va a incrementar el volumen plasmático. Y este volumen aumentado va a llevar a una supresión de la renina. Entonces, si entendemos esto, fisiopatológicamente va a ser supremamente fácil comprender
que si un paciente tiene hipertensión arterial, con la aldosterona alta, con la renina bajita, con el sodio en la parte superior normal y con el potasio que tiende a bajarse, entonces es relativamente fácil decir, este paciente tengo que sospechar que tiene un hiperaldosteronismo. Ahora, en términos generales, yo a quién le diría, por favor, búsquele. Es el paciente que es hipertenso y que desarrolla niveles bajos de potasio en forma espontánea o inducida por diurético. Y aquí vale una cuñita. Si usted está en el programa de hipertensión arterial, por favor, antes de empezarle un tratamiento con antihipertensivos y diurético, pídale un nivel de potasio, porque puede que hayan pacientes que en el debut de la hipertensión arterial tengan niveles bajos de potasio. O si usted le empezó la tiazida y ese paciente le desarrolló una hipocalemia fácilmente, considere que podría tener un hiperaldosteronismo primario. También lo debemos buscar en pacientes que son hipertensos, que están en estadio 2 o 3, o específicamente decimos estadio 3, aquel que se considera resistente. O sea, el que recibe 3 medicamentos en donde se incluye en esos 3 medicamentos un diurético. Por favor, tenga muy en cuenta esta recomendación, es supremamente común. Se considera de que todos los hipertensos arteriales, más o menos entre 8 a 10%, podrían ser denominados resistentes. Entonces, fíjense que es bastante frecuente la sospecha de la entidad. Hipertensión o enfermedad cerebrovascular en personas menores de 50 años o aquel paciente que por otra causa le hicieron una imagen de las suprarrenales y le salió una lesión en la glándula, o sea, lo que diríamos como un incidentaloma adrenal. Puede estar tan frecuente como el 10% de la población general y específicamente incidentaloma con paciente con hipertensión nos debe hacer buscar el hiperaldosteronismo. Este cuadrito que ustedes están viendo es muy fácil de entender. Vamos a partir del principio que nos encontramos al frente de un paciente que tiene hipertensión arterial y potasio bajo. Ahora, también les digo, el potasio está bajito en más o menos la tercera parte de los pacientes. O sea que la gran mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo tienen un potasio normal. ¿Qué voy a medirle yo? Lo que dijimos desde la fisiopatología. La aldosterona porque estamos hablando de hiperaldosteronismo. Y la renina porque si decimos que ese paciente retiene volumen, pues va a suprimir la renina. Dependiendo del valor de la aldosterona y de la renina, yo me voy a guiar si realmente se trata de un hiperaldosteronismo secundario o si es una forma primaria. ¿En dónde me quiero concentrar yo? En la causa de origen endocrino. Entonces, tiene la aldosterona alta y tiene la renina bajita. Ustedes van a encontrarse acá que hay unos números diferentes. Uno dice mayor de 30 nanogramo por decilitro sobre nanogramo por mililitro por hora. Y otro dice 5.7 nanogramo por decilitro sobre nanogramo por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro medio, en el laboratorio, usted podría medir de la renina una forma que se llama actividad. Entonces, actividad se la expresan en unas unidades de tiempo. O puede medir la renina como una concentración y se la dan en unas unidades nanogramo por litro. Dependiendo de lo que usted haya medido, si fue una actividad de renina, el valor de la relación es mayor de 30. Si usted lo que está midiendo es una concentración de renina, el valor de la relación es en nanogramo por decilitro sobre nanogramo por litro. Fíjense ustedes que en forma lateral les estoy poniendo otras dos cositas, que si el paciente tiene la aldosterona alta, pero tiene la renina alta, se trata de un hiperaldo, pero secundario. ¿Qué entidades se deben reconsiderar? Hipertensión renovascular, uso de diuréticos, un muy raro tumor productor de renina, hipertensión en fase maligna o coartación de la aorta. Y por otro lado, si la aldosterona está bajita y la renina está bajita, entonces pensamos en que ese paciente puede tener otras entidades aún más raras, hiperplasia adrenal congénita, exceso de mineralocorticoides exógenos, tumores productores de DOCA, Cushing o síndrome de Leber. Para volverme a centrar en hiperaldosteronismo primario, o sea, aldosterona alta, renina bajita, y yo poder realmente hablar que se trata de un hiperaldosteronismo, la concentración de aldosterona plasmática debería estar, ojalá, de 15 nanogramos por decilitro hacia arriba. Hoy en día, algunos autores la aceptan al menos desde 10 nanogramos por decilitro. Aquí quiero decirles
que en diferentes trabajos que se han hecho buscando el potasio en los pacientes con aldosteronismo, nos encontramos que solamente una tercera parte de los pacientes estaban cursando con unos niveles bajos de potasio. Entonces, tener potasio normal no descarta el diagnóstico, pero tener potasio bajito apoya fuertemente a que usted debe ir a buscar la entidad. Como yo creo que para aprender esto es mucho más fácil verlo con unos casitos clínicos, entonces quiero compartirles un par de casos. Esta es una mujer de 67 años, hipertensa desde hace 15 años y adicionalmente diagnóstico de hipotiroidismo primario. Ella está tomando telmisartán con amlodipino, más metoprolol e hidroclorotiazida. O sea que como ustedes pueden ver, tiene 4 clases de medicamentos, incluyendo la hidroclorotiazida, o sea, un diurético, y digamos que no está perfectamente controlada, 140/84. Su índice de masa corporal da obesidad grado 1 y ella dice que 6 años atrás alguna vez tuvo el nivel de potasio bajo, aunque ahora está completamente normal. A esta paciente, por el uso de 4 medicinas para el control de la presión en dosis adecuadas y apenas tener un medio control, se le decide estudiar una causa secundaria. Se le hace un Doppler de arterias renales que dice que es de baja probabilidad para hipertensión renovascular y le miran la aldosterona, la cual le sale en 54 nanogramos por decilitro, y una concentración de renina que dio 6 nanogramos por litro. Si usted divide 54 entre 6 le da 9, y si ustedes recuerdan la relación que les mostré, cuando usted tiene una relación aldosterona dividido renina más de 5.7 nanogramo por decilitro sobre nanogramo por litro, sugiere que hay un hiperaldosteronismo primario. Y el valor de aldosterona debía estar por encima de 10 o 15 nanogramos por decilitro. Entonces, esta paciente tenía el equivalente a 54 nanogramos por decilitro de aldosterona y una relación más de 5.7. En conclusión, decimos, esta paciente sugiere que puede tener un hiperaldosteronismo. Saber de hiperaldo es saber un poquito de matemáticas. Créame que esto es supremamente sencillo, pero a veces los laboratorios le informan a uno las unidades distintas. Entonces quiero hacer un ejercicio. Si la aldosterona sérica, un laboratorio se la da en 70 picogramos por mililitro, que son las unidades que me acaban de dar, y yo quiero que quede expresado en nanogramo por decilitro, que es como la guía lo propone para poder hacer la relación. Entonces usted me va a decir, vea, un decilitro equivale a 100 mililitros y un nanogramo equivale a 1000 picogramos. Por tanto, mililitro con mililitro y picogramo con picogramos, y 100 dividido 1000, pues nos quedaría que las unidades que yo tengo de picogramo por mililitro, para poderlas traducir a nanogramo por decilitro, simplemente divido por 10. Es decir, si el paciente tiene 70 picogramos por mililitro, tiene 7 nanogramos por decilitro. Quiero hacer énfasis que hay unas guías nuevas y que ustedes tienen en la bibliografía, salieron este año 2016, y lo que quiero hacer énfasis es que usted puede comparar la relación de la aldosterona en nanogramos por decilitro, puede ser con una forma de actividad, por eso les decía ahorita el valor de 30, desde 20 se toma como una sospecha, o con concentración en nanogramo por litro, digamos el valor de corte más importante es 5.7, pero hay una sospecha desde 3.8 hacia arriba. Para poder medir la relación aldosterona-renina, sí hay una condición específica. Y es que el paciente debe haber suspendido la medicina que es la espironolactona, o sea, el diurético ahorrador de potasio, por lo menos por 4 a 6 semanas antes de medir aldosterona y renina. Con respecto a los otros medicamentos para la hipertensión, como los beta bloqueadores, los IECAS o los ARA2, se recomienda suspenderlos durante 2 semanas antes de la toma de la muestra de aldosterona y renina. Y durante esas 2 semanas utilizar prazosin o verapamilo de liberación extendida para poder hacer el control de la hipertensión arterial. En casos donde sea muy difícil hacer esta transición, digamos que por lo menos la medicina no negociable es la suspensión de la espironolactona de al menos 4 a 6 semanas.
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque resulta que estos medicamentos pueden alterar la relación de la aldosterona con la renina. Si ustedes se fijan, los beta bloqueadores bajan principalmente la renina. ¿Y esto qué va a significar? Que si yo bajo el denominador, aumento el resultado total, o sea que la relación aldosterona-renina podría elevarse. Si por otro lado el paciente está tomando es IECA o ARA2, ¿qué va a pasar? Van a subir la renina. Por tanto, si el denominador sube, el número total va a disminuir. Entonces, en IECAS y ARA2, el paciente podría tener un nivel falso bajo de la relación aldosterona-renina. En uso de beta bloqueadores, tener un valor falso alto de la relación aldosterona-renina. Veamos qué sucede con la paciente. Se le mide la aldosterona basal, que le dio 41 nanogramos por decilitro. En este momento vamos a hacer una prueba confirmatoria. La primera parte es una prueba de tamización, de búsqueda poblacional. ¿Quién va a una prueba confirmatoria? Esta es la prueba confirmatoria que más utilizamos nosotros, que es suministrarle al paciente 2 litros de solución salina durante 4 horas. Al final de esas 4 horas miramos la aldosterona y en este caso le dio 6.9 nanogramos por decilitro. Se le hizo, al tener este resultado que apoyaba que el paciente tiene una autonomía en la producción de aldosterona, una tomografía de abdomen. Y las glándulas fueron reportadas como de morfología normal. Aquí unos detallitos para que aprendamos a evaluar las glándulas suprarrenales. Ustedes se fijan aquí, estoy señalando un cuerpo vertebral. Aquí a su mano izquierda en la pantalla estoy reforzando el reborde hepático. Luego estoy mirando el reborde del diafragma y fíjense que entre el diafragma y el hígado hay grasa y la grasa en tomografía se ve negra. Lo que haya en ese espacio que esté rodeado por grasa, que es esta pequeña línea delgada, es la glándula suprarrenal del lado derecho. Incluso dicen que la glándula suprarrenal tiene una forma como de una coma, la del lado derecho. Y si ustedes hacen el ejercicio en el lado izquierdo, vamos a ver el pilar del diafragma, aquí estamos viendo la parte superior del riñón, aquí el vaso, y lo que haya embebido en la grasa, en el pilar diafragmático y ese polo del riñón, va a ser la glándula suprarrenal, que la del lado izquierdo tiene la forma de una Y invertida. Entonces, glándula adrenal derecha como una comita, glándula adrenal izquierda como una Y invertida. Si ustedes miran la imagen, realmente se ve bastante tranquila, no parecería haber un engrosamiento o un tumor dentro de esta glándula. Aquí entonces quiero hacerles un resumen, incluyendo lo que las guías nuevas de hiperaldosteronismo nos están sugiriendo. En términos generales, yo sospecho si el paciente puede tener hiperaldosteronismo primario. Si hago esa tamización con la relación aldosterona-renina y es por encima de 30 cuando utilicé la renina como una actividad o mayor de 5,7 nanogramo decilitro sobre nanogramo por litro porque utilicé concentración, yo debo ir a una prueba confirmatoria. Sin embargo, si el paciente tiene de entrada un valor de aldosterona por encima de 20 nanogramos por decilitro, con unos niveles bajos de potasio y una renina suprimida, se considera que es un paciente que tiene ya una prueba confirmatoria y debe pasar a una imagen, que en este caso sería una tomografía abdominal de las glándulas suprarrenales. Si el paciente le hice la prueba inicial, dio positiva la tamización, voy a la prueba confirmatoria, utilizo el test de supresión con solución salina, 2 litros en 4 horas. Si el resultado de la aldosterona a las 4 horas es mayor de 6 nanogramos por decilitro, sugiere que hay un hiperaldosteronismo y especialmente si el valor es por encima de 10, es muy confirmatorio. Luego yo hago una tomografía y la tomografía me podría dar varios resultados. O que el paciente no tiene una lesión o que definitivamente es un paciente que tiene baja probabilidad de tener un aldosteronoma, o sea, una lesión o un adenoma productor de aldosterona. Y en ese caso, yo considero el tratamiento médico. Pero si la imagen me muestra una lesión unilateral mayor de 1 centímetro en una persona menor de 35 años, sugiere fuertemente que ese es el problema y que puede ir a cirugía con fines curativos.
La dificultad es que en algunos casos el paciente no es tan joven o no tiene una lesión única o sencillamente sí puede tener una lesión, perdón, no tiene una lesión evidente, pero tiene una alta probabilidad de un aldosteronoma y tocaría hacer una prueba todavía más especial que es el cateterismo de venas suprarrenales que se realiza aquí en el San Vicente de Paúl con el servicio de radiología intervencionista. Nuevamente quiero mostrarles, hacerles énfasis cuál es la imagen de un paciente, pues digamos el más normal o un poquitico más grueso cuando hay una forma de hiperplasia, pero conservando la morfología de la coma en la adrenal derecha o de la Y invertida en la adrenal izquierda, versus miren ustedes cómo era la imagen de la Y invertida y en este caso es una lesión nodular que mide casi 3 centímetros de diámetro en una paciente que tenía una lesión suprarrenal productora, que para este caso particular es un adenoma suprarrenal izquierdo. ¿Qué sucede con la paciente? Como dijimos que era baja probabilidad de un aldosteronoma, como dijimos que no se veían lesiones, entonces definimos que era más bien una paciente para tratamiento médico. Se le empieza el medicamento de elección, que es la espironolactona, y específicamente siendo mujer, porque, ojo, porque la espironolactona puede producir o asociarse con ginecomastia, sobre todo en dosis más arriba de 50 a 100 miligramos en hombres. Se suspendió la hidroclorotiazida y 3 semanas después, miren ustedes que la presión arterial estaba completamente normal y 2 meses después tiene sodio, potasio, función renal normal. La glucosa está en un grado de hiperglucemia de ayunas, que entre otras el hiperaldosteronismo primario y especialmente en el contexto de hipocalemia podrían alterar la secreción de insulina y llevar también a un grado de hiperglucemia. En este caso, la hemoglobina glicada estaba en 5.9 y nos está diciendo, bueno, hay que mirar si es que también tiene otro tipo de herencia para diabetes o si tiene unos factores de riesgo cardiovasculares o está con sedentarismo o es una paciente que está haciendo mal la dieta o vimos que también tenía una obesidad grado 1 que podría estar relacionada con esta hiperglicemia. En conclusión de este caso, podríamos decir que si yo me enfrento a un paciente que quiero saber si tiene un hiperaldosteronismo primario, la mayor probabilidad en casi 6 de cada 10 pacientes es que me encuentre que es una hiperplasia suprarrenal bilateral. El otro grupo sería el de aldosteronomas y menos frecuentes, hiperplasias suprarrenales unilaterales, carcinomas suprarrenales que produzcan aldosterona o una forma familiar remediable con glucocorticoides. Aquí les quiero poner el flujograma de la guía del año 2016, en donde se hace énfasis en que si usted tiene un paciente con hipertensión y que tenga un incremento en el riesgo, por favor considere si puede tener un hiperaldosteronismo. Si la relación dice que sí, entonces considere si ese paciente tiene un valor demasiado alto de aldosterona con un potasio bajito y una renina suprimida, entonces va directamente a la tomografía. Si definitivamente, ojo, ese paciente también uno podría decir que no es susceptible de un procedimiento porque esté muy enfermo, porque tenga otro tipo de comorbilidades o simplemente diga que no desea cirugía, usted podría considerar el uso de un tratamiento médico con antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona o la efleronona, pero en general el flujograma lo que nos dice es, si usted detectó el caso, vaya a la prueba confirmatoria. Si la prueba confirmatoria dice que sí, entonces hágale la tomografía. Si la tomografía muestra una lesión y se desea la cirugía, sobre todo en pacientes muy hipertensos y jóvenes, entonces hágale la cirugía que en este caso sería adrenalectomía laparoscópica. Si definitivamente no es muy claro en la tomografía o hay lesiones a los dos lados o es una persona que no es tan joven, entonces evalúele el cateterismo porque si el cateterismo me dice que hay un lado que predomina, se va para cirugía y si es bilateral, se va para tratamiento médico. Si la cirugía no se desea por alguna otra razón, como se mencionó arriba, entonces también se considera el tratamiento con espironolactona o epleronona. Este es un segundo caso, es un hombre de 39 años de edad, fíjense lo joven, y desde los 27 años tenía hipertensión de difícil control con episodios de hipocalemia. Además, hipertrofia ventricular izquierda, que entre otras, en el hiperaldosteronismo está relacionada
por el hiperaldosteronismo y no necesariamente solo por las cifras tensionales elevadas. O sea que es un valor desproporcionado de hipertrofia ventricular respecto a la cifra tensional. También tenía una glucemia en ayunas en 106. Vuelvo y hago énfasis que el paciente con hiperaldosteronismo podría tener aumento en el riesgo cardiovascular y debemos estar muy atentos a la parte de la glucosa. Se le estaba dando tratamiento con espironolactona 200 miligramos al día. Y fíjense ustedes, es un hombre y había desarrollado ginecomastia. Además, prazosin 2 cada 12 horas, metoprolol 50 cada 8, aspirinetica y 2 cucharadas de potasio, de suplemento de potasio cada 12 horas. A pesar de esto, el paciente seguía con muy difícil control de las cifras tensionales. Y para los que estén interesados, podrían consultar este caso completo en Acta Médica Colombiana del año 2013 en el volumen 38, página 86. ¿Por qué se presenta la ginecomastia? Porque se aumenta la aromatización de la testosterona estradiol, porque además con la espironolactona se reduce la producción testicular de testosterona y porque se desplaza la testosterona de la globulina transportadora, aumentando su depuración. Y por ahí derecho, como tiene un efecto antiandrogénico, podría favorecer el desequilibrio entre la parte estrogénica y androgénica y llevaría entonces al desarrollo de la ginecomastia. De hecho, está descrito que 7% a 6 meses con dosis menores de 50 miligramos de espironolactona se puede presentar en los hombres y que puede ir hasta cerca de la mitad de los pacientes que reciben dosis más arriba de 150 miligramos por día. En este paciente se le había hecho una tomografía y la tomografía había reportado, miren ustedes, la glándula adrenal derecha como alargada y en la glándula adrenal izquierda, la de la Y invertida, aquí se ve como un conito, que en otra de las tomografías era mucho más evidente como si fuera la barriga de una mujer embarazada. En la tomografía entonces habían reportado inicialmente como que no tenía evidencia de tumoraciones, pero cuando revisamos retrospectivamente descubrimos que algo no andaba tan bien como se había reportado desde el comienzo. Entonces con él lo que hicimos fue suspender durante 6 semanas la espironolactona, le suspendimos los otros antihipertensivos y lo cambiamos por prazosin. Llegó a necesitar hasta 12 miligramos por día junto con el suplemento del potasio, entre otras. Si el potasio está bajito, la aldosterona no se secreta bien. Por tanto, si un paciente tiene el potasio bajito, el nivel de aldosterona podría salir falsamente bajo o normal. O sea que es también necesario corregir el potasio antes de la medición de la aldosterona para que ese paciente tenga una medición confiable de la relación aldosterona-renina. Se le mide la aldosterona, da 43 nanogramos por decilitro. En este caso se midió actividad de renina que salió realmente muy baja, menor de 0.5, y nos da una relación aldosterona-actividad de renina más arriba de 87. O sea, recuerden que en este caso, por ser con actividad de renina, sería mayor de 30. Se le hizo una infusión de solución salina, 2 litros en 4 horas, de 103 nanogramos pasó a 44 nanogramos por decilitro, les decía más arriba de 6 y especialmente más arriba de 10, se confirmó entonces bioquímicamente que tenía hiperaldosteronismo primario. Entonces es un paciente que tiene una sospecha alta que le da una relación más arriba de 30 nanogramos decilitro sobre nanogramo por mililitro por hora, que no suprime con el test de solución salina, que se le hace una tomografía. Recuerden que había empezado desde los 27 años y que unilateralmente había un engrosamiento, pero no era tan claro decir que tenía un tumor bien definido. Entonces, en este caso, aunque nos inclinábamos mucho por pensar que se trataba de un aldosteronoma que debería ser llevado a cirugía, preferimos inicialmente confirmar con el cateterismo de venas suprarrenales para poder tomar la decisión. Se hizo entonces un cateterismo, se introdujo el catéter hacia la glándula adrenal derecha, también hacia la glándula izquierda y se deja un control de la vena periférica. Normalmente, para uno saber si sí quedó bien hecho el procedimiento, el cortisol de la glándula adrenal dividido el cortisol de la vena periférica debería tener una relación por lo menos más arriba de 3. Sin embargo, el de la glándula derecha con el de la glándula, con el de la vena periférica fue prácticamente igual, lo que de entrada nos dijo que no había quedado bien introducido el catéter en la glándula adrenal derecha. ¿Por qué traigo este caso? Para demostrarles también que técnicamente es un procedimiento que puede ser difícil, sobre todo en la glándula adrenal derecha, y que tenemos que ser supremamente cuidadosos en el uso del recurso y enviarlo a un lugar que tenga una experiencia con los radiólogos intervencionistas que la han ganado en su procedimiento.
Sin embargo, como tenía en la glándula izquierda donde habíamos visto el engrosamiento un valor tan supremamente elevado de aldosterona, y por el engrosamiento unilateral y haber empezado antes de los 35 años, decidimos entonces proponerle al paciente la cirugía. En este caso, quiero destacarles algo. Cuando la relación aldosterona-cortisol es mayor de 4 a favor de un lado, orienta la localización. Y quiero, para que se queden en la mente, ¿qué sucede con un caso como este? Es un hombre de 47 años, hipertenso hace 10 años, mal control con 7 antihipertensivos, la aldosterona estaba en 16, más arriba de 10 nanogramos por decilitro, una renina suprimida, se le hace una prueba que es confirmatoria, positiva, y le hacen una tomografía y ustedes miren, aquí hay un engrosamiento en el lado derecho, pero también hay un engrosamiento en el lado izquierdo. Entonces, ¿cuál de los dos lados es el que hay que operar? Se le hace la relación, el lado derecho, el lado izquierdo, se divide la aldosterona entre el cortisol, aquí da 7,9 y aquí da 0,3. Cuando la relación de aldosterona-cortisol de un lado con respecto a otro da mayor de 4 a favor de un lado, sugiere que ese es el lado donde se está produciendo la fuente de aldosterona y en este caso dio en el lado derecho. O sea que el aldosteronoma estaba para el lado derecho. Se le hace la cirugía y encuentran un pequeño adenoma de 7 por 6 por 5 milímetros y la aldosterona posquirúrgica desciende a menos de 1 y luego lo más bonito es que este paciente se controló con solo 2 antihipertensivos, lo que refuerza la idea que les mostré al comienzo. Son potencialmente curables o por lo menos nos va a dar la posibilidad de tener un control de los con mucho menos antihipertensivos y de un control excelente de la presión arterial y del riesgo cardiovascular que puede significar el hiperaldosteronismo. En conclusión, si yo detecto que el paciente tiene un aldosteronoma, es quirúrgico, y si detecto que es una hiperplasia suprarrenal bilateral o una forma idiopática, es de tratamiento médico con espironolactona. Si necesito utilizar dosis más altas en un hombre y se está desarrollando ginecomastia, podría utilizar la epleronona, que necesitaría usarse en unas dosis similares, alrededor de 50 a 100 miligramos por día, para también lograr el control de las cifras tensionales arteriales. La mayoría de los pacientes, 30 a 60%, van a quedar curados. Aquellos que llevaban hipertensión de muy difícil control, de más tiempo de evolución, con más antihipertensivos o con compromiso de la función renal previa, son los que probablemente van a tener más hipertensión residual. Los otros tendremos la posibilidad que queden curados. De hecho, el paciente que les acabo de comentar, el hombre que arrancó la hipertensión a los 27 años, llevo cerca de 5 años siguiéndolo en la consulta y no toma en este momento ningún antihipertensivo. Su control de la glucosa también mejoró y la función cardiovascular, y con ecocardiograma estamos sin evidencia de hipertrofia ventricular en este momento. O sea que es un paciente en el que usted puede realmente impactar favorablemente y cambiar la vida. Por eso el hiperaldosteronismo para mí es una entidad como por arte de magia. Y realmente el llamado es a que ustedes también hagan parte de ser esos magos que van a ayudar a los pacientes en el diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario. Un feliz día les deseo. Hasta luego.